saludo con mucho gusto en esta cabina a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia, ¿cómo estás y bienvenida? Muchas gracias, buenas. Oye, cuéntanos un poquito. Bueno, temas muy importantes y creo que se delineó una estrategia en materia de seguridad que es una estrategia muy integral. Creo que no se podía hablar de poder mejorar la situación de la seguridad en la Ciudad de México si no se hablaba de una estrategia que es de 360 grados. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, claro que sí. Llegamos al gobierno de la ciudad y traíamos una estrategia. Nos ayudó en los primeros meses y nos dimos cuenta en el proceso que había que hacer cambios mucho más profundos de los que nos imaginábamos. Yo conocí a la policía de la Ciudad de México cuando fui secretaria en Medio Ambiente. Obviamente no conoces directamente en el fondo, pero sí colaboré en muchos temas. Y lo que pasó con la policía es que se le abandonó. ¿A qué me refiero con que se le abandonó? Mucho menos elementos, mal pagados. Se tardaron 12 años, 2 gobiernos en darle buenos salarios, mayor preparación, mayor capacitación, y después hubo un enorme abandono. Y también hay que decirlo, colusión de algunos mandos y algunos policías con el crimen. Entonces, yo tomé la decisión, obviamente junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, de cambiar algunos mandos en algunas zonas. Hay 113 policías que han sido remitidos al Ministerio Público, 23 de ellos vinculados a proceso, 6 policías de investigación. Y este cambio pues nos hizo ver que requeríamos un reforzamiento de la estrategia, un esfuerzo adicional para generar una estrategia mucho más integral. Y consta de 5 puntos. Una que siempre le hemos pensado, que es lo que yo he sido, lo que voy a seguir siendo y en lo que tuve la oportunidad, y creo que todo joven debe tener la oportunidad, que es la educación, claro, principalmente. Pero no solo, es decir, darle derechos a los jóvenes en la ciudad. Las cárceles están llenas de jóvenes y lo que nosotros queremos es que el joven no se vaya a la delincuencia. Hay que abrirle derechos. ¿Qué derechos? Educación, cultura, deporte, empleo. Y también un ambiente distinto, que si tiene problemas con la familia, en vez de ligarse con una banda delincuencial, pues vaya a un espacio en donde tiene un ambiente diferente. Y ahí uno de los programas más importantes que tenemos, además de ampliar preparatorias y una nueva universidad, se llama Pilares. Son centros comunitarios, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que tienen una ciberescuela, un espacio con computadoras, internet gratuito, docentes para poder acabar la escuela. Tienen actividades culturales, actividades deportivas y actividades de capacitación para el empleo con un apoyo económico para poder poner un pequeño negocio. Ya tenemos 40 pilares en la ciudad, vamos a llegar a 150 este año y 300 el próximo año. ¿Cuál sería el universo de atención? ¿A cuántos jóvenes vamos a llegar atender? a 900,000 personas. No solo es para jóvenes, porque ahí también muchas mujeres van, niños y niñas, es decir, no está cerrado de que solo si tienes esta edad puedes entrar. Pero sí estamos pensando que muchos jóvenes se acerquen y si deciden estudiar la preparatoria, porque la principal, donde hay mayor deserción escolar en la Ciudad de México es en la preparatoria. De hecho, es una de las entidades con mayor deserción escolar en la preparatoria. Entonces, hay que decirles regresa a la prepa y para ello también les vamos a dar una beca de 800 pesos, igual que el sistema escolarizado que está dando el gobierno de México. Entonces, es la atención a las causas y ahí vamos a estar y vamos a seguir trabajando para que los jóvenes tengan alternativas. Y ya en la parte de seguridad directamente, son 4 puntos. El primero le llamamos presencia, que es más y mejor policía, así de sencillo. Necesitamos más policía en la ciudad, pero mejor preparada, que tenga capacitación y formación. Muchos policías tienen solo la secundaria y son muy buenos, porque la mayoría de los policías de la Ciudad de México son muy buenos. Sí. Son muchos menos los malos elementos. Demasiados, es que son más de 80,000. O sea. Bueno, hay 80,000, pero en la policía preventiva hoy hay 22,000. Cuando llegamos había 16,500. Está repartida la policía en varias áreas. En los diferentes Sí, la mitad son policía bancaria, industrial y auxiliar, que se contratan. Es policía que se debe de contratar para que pueda operar, y los otros son directamente pagados por el gobierno de la ciudad. Claro. También muchos auxiliares son pagados por las alcaldías o por secretarías de gobierno, etcétera. Es una fuerza muy importante.
Pero preventivos, los que están en la calle, los que deben de cuidar a la gente, los que andan en patrullas, motopatrullas, etcétera, eran solamente 16,500. Es muy poco. Ahí Muy sí lo poco, ves desde antes ese eran punto de vista. 28,000. Ujú. Entonces, hoy tenemos 22,500. Muchos policías auxiliares y bancarios los incorporamos. Pero no solo es más policías, sino es con material. Empiezan ya a llegar las nuevas patrullas, motopatrullas, bicicletas, etcétera, de tal manera que tengan herramientas para poder hacer su trabajo. Y mejor policía, es decir, capacitación, formación, que podamos tener una policía que todos tengan preparatoria, que podamos tener una policía que haya llevado distintos cursos que les permitan conocer el uso de la fuerza, los derechos humanos. Claro. Entonces es más y mejor policía, y en eso vamos a estar trabajando muy fuerte. También la carrera policial, que el policía sepa que si entras como policía de la tropa, por llamarle de alguna manera, vas a poder ir subiendo en los rangos si cumples ciertas cosas, no si eres amigo de fulano, amigo de mengano, Y etcétera. si le das dinero al jefe, etcétera. Exactamente. Lo segundo es investigación de inteligencia. Eso es principalmente, también lo hace la policía, lo puede hacer, pero la parte más importante está en la Procuraduría, que ya pronto se convertirá en Fiscalía General. ¿Y a qué nos referimos? Se ha hablado mucho del nuevo sistema penal acusatorio, la puerta giratoria, que un delincuente llega al Ministerio Público y sale al otro día. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo hacemos que eso no ocurra? Pues hay que fortalecer el área de inteligencia, el área de análisis, de tal manera que tengas pruebas suficientes contra un delincuente para que pueda terminar en la cárcel. Entonces, esa es una parte muy importante. Se incorporó a un excelente policía que trabajaba en la Fiscalía General, que es Omar García Harfuch, que nos está ayudando mucho, la verdad, con su experiencia. Y el tercer elemento es coordinación. Coordinación en todos sentidos, entre la policía y la procuraduría, entre la jefatura de gobierno y los alcaldes. Tenemos en este momento 87 gabinetes de seguridad, 70 en coordinaciones territoriales, 16 en las alcaldías y 1 en la jefatura de gobierno, que están en comunicación permanente. Yo evalúo cada 6 semanas a los gabinetes de seguridad de cada alcaldía, vienen los alcaldes a la jefatura de gobierno. Eso nos ha ayudado. Y por otro lado, la coordinación con el gobierno federal, que es la Guardia Nacional y las áreas de inteligencia del gobierno federal. Claudia, en el asunto del sistema penal acusatorio, que creo que es un asunto muy importante, Sí. el primer problema que yo veo, y lo acabamos de vivir, es, por ejemplo, lo que sucedió con el Chocorrol. Sí, así es. Lo agarran, el señor es una ficha, ha entrado 25 veces, pero la realidad de las cosas es que no se presenta la denuncia. Si no tenemos una ciudadanía activa y que van a acompañar a la autoridad en esto, no vamos a acabar. Estoy completamente de acuerdo. Tiene que corregirse muchas cosas en el Ministerio Público para que se pueda presentar la denuncia más rápido, y en eso está trabajando la procuradora, pero hay que denunciar, porque de otra manera no se puede hacer la investigación para poder finalmente detener. Ahora, también vamos a hacer cambios en el Código Penal. Este tema de la reincidencia, o sea, no puede ser que este individuo ya entró 8 veces al Ministerio Público y eso no signifique nada. Claro. Entonces, la reincidencia se va a penar más que un policía delinca, que es el doble de las penas. También se va a sancionar tanto administrativamente como penalmente, si el daño es mayor, a la ciudadanía que agreda a un policía. Porque tenemos que tener buenos policías, ¿no? Yo creo que ya estuvo bueno, ¿no? Estas imágenes que vemos de ciudadanos que le están pegando a un policía, etcétera, ya estuvo bueno. Exactamente. ¿No? Y la otra es el robo a celulares, que en este momento se cataloga como si te hubieran robado cualquier otra cosa. Y la verdad es que hoy el celular pues tiene tu identidad, mucha información, entonces creemos que debe sancionarse más. Y todo acciones integrales que vamos a hacer, pues en realidad son cambios de fondo que nos permiten tener una ciudad más segura. ¿Cómo ves a la policía preparada en la preservación de la escena del crimen, de la cadena de custodia de las pruebas? ¿Hace falta meterle un poco a eso? Hace falta meterle mucho. La Procuraduría tiene, porque no solo es policía de investigación, sino también peritos en la Procuraduría. Entonces, se está trabajando mucho con los peritos, y en el caso de la policía de investigación, inclusive se cambió ya el protocolo para homicidios,
Antes se veían las fiscalías desconcentradas en las 16 alcaldías y hoy hay un área central. Pues, imagínense que había un homicidio, llegaba un policía de investigación, levantaba las entrevistas con testigos, la escena del crimen, etcétera, etcétera, y a los 2 días todo el caso pasaba a la Fiscalía Concentrada de Homicidios. Y ese policía que estuvo al principio, que escuchó, que vio, ya no tenía nada que ver. Entonces ahora lo estamos concentrando todo, o lo está concentrando todo la procuradora, y eso nos va a ir ayudando en este fortalecimiento. Lo más importante pues es esta parte de investigación. Claudia, hay veces que los medios somos muy injustos, ¿no? Porque le ponemos más atención a algunos homicidios que han sido mediáticos, como el de Norberto Ronquillo, como el de este chavo Avendaño, me parece que se apellida, el del Diácono. Pero creo que todos son importantes. Pero, pues bueno, la gente le echa ojo a esto. ¿Cómo van las cosas? ¿Te sientes bien tú también con Va muy avanzado, que ellos tienen que tener su independencia y su autonomía en la investigación. Lo mismo que la jefa de gobierno esté ahí metida. La Procuraduría es la Procuraduría. Van muy avanzados en varios casos. En el caso de Leonardo, ahí sí hubo ya una persona que está detenida. Y en los otros casos van muy avanzados. Y precisamente el primero, no crear culpables artificiales, no crear chivos expiatorios, que eso no solamente no ayuda, es injusto, es inmoral, va a generar más inseguridad. Ese es el primer tema. Y el segundo, pues tener la certeza de que se tienen todas las pruebas para que no vaya a salir en un mes de la cárcel. Entonces, parte de este tiempo que se está tomando es para que tengan absolutamente todas las pruebas y que cuando se presente al juez, pues esté perfectamente armada la carpeta de investigación. Oye, Claudia, hoy en una entrevista Miguel Ángel Mancera decía, no, es que lo de las cifras, pues yo los invitaría a que presentaran una denuncia, que porque los homicidios todo el mundo tiene conocimiento de los mismos y los robos y tal. ¿En algún momento se ha pensado en presentar una denuncia? Porque eso es grave. Ya la presentó la procuradora. Ah, pues, o sea, sí. Por si acaso. Se están validando las cifras en el Sistema de Seguridad Nacional, para que no sea solamente la propia Procuraduría quien analiza sus propias cifras, sino que todo el trabajo de investigación que se hizo se envió al Sistema Nacional de Seguridad. Ahí lo van a validar y va a ser una prueba muy importante pues para todos aquellos que maquillaron cifras. Eso es muy, muy importante para la ciudadanía. Claudia, el asunto de la Guardia Nacional viene, va, estamos en la mitad de una polémica que, pues bueno, yo creo que se va a resolver, espero que se resuelva porque lo he dicho siempre, politizar la seguridad pública es un delito en sí mismo, de verdad, eso no se debe hacer de ningún lado. Pero, pues bueno, yo creo que finalmente la presencia y en esa coordinación que tú tienes con el gobierno federal, creo que va a ser importante para, creo que de alguna forma, no ajustar tu estrategia, sino para afianzarla bien. Así es parte del reforzamiento, del refuerzo de la estrategia, la entrada de la Guardia Nacional en estas alcaldías. Obviamente la Guardia Nacional va a estar en todo el país, entonces son 2.700 elementos, a lo mejor hubiéramos querido más, ¿verdad? Pero ahorita son 2.700 elementos que van a estar coordinados con la policía y esta coordinación pues nos va a permitir, yo he hablado muchas veces de que, y el propio gobernador del Estado de México, porque tenemos muy buena coordinación, pues que tenemos un problema en donde ahí, particularmente en el oriente, pero no solo, hay delincuentes que se van a un municipio del Estado de México, después se pasan a la Ciudad de México. Están coordinadas las cámaras del C5, por cierto que vamos a adquirir más cámaras, van a ser más de 14,000 cámaras este año, y otro sistema de cámaras en los microbuses y autobuses, y otro sistema de cámaras especial para las colonias con mayor incidencia. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque la gente que le roben cuando está en el micro, en el autobús, después de trabajar todo el día, híjole. Es terrible y tiene que acabarse. Y nos va a ayudar mucho las cámaras, con otras acciones también. Como lo que principalmente roban es el celular, pues también aumentar los delitos va a ayudar. Entonces, esta coordinación con la Guardia Nacional, hoy son 450 elementos y es paulatino. Yo lo dije el día sábado que lo anuncié, que entraba la Guardia a la ciudad, que va a ser paulatino, no llegan todos al mismo tiempo, van a ir entrando poco a poco. Ellos tienen que también afianzar sus cuarteles, etcétera, y van a ir entrando poco a poco y va a ser de mucha ayuda. Yo estoy convencida de ello.
Oye, utilizando el lenguaje presidencial, ¿ya serenaron a los grandulones que se estaban metiendo contigo? Pues yo creo que una parte, obviamente, cuando hay un tema de un homicidio de un joven, pues la gente, los jóvenes Pero sí particularmente molesta. hubo manejo político, Pero ¿no? sí hubo una parte Sí. muy, muy importante, pues de una campaña, ¿no? Inclusive tenemos conocimiento de dónde estuvo, quiénes fueron, cuánto les costó, porque ahora es muy fácil. Cuando hay una campaña en Twitter, Ujú. hay una cantidad de analíticos, de softwares donde uno puede saber cuántos bots hubo, Ujú. cómo los subieron, de dónde vino el origen. Entonces conocemos eso. Esencialmente lo que me he dedicado en este tiempo pues es a trabajar como he venido trabajando, pero también atender el tema de la seguridad, Ujú. porque no solo es perdón, tema mediático, sino que yo voy mucho a territorio. Ujú. Voy en metro, salgo mucho a territorio y la gente, obviamente, el tema que tiene es el tema de la seguridad. Claro. Entonces hay que reforzar la estrategia. Oye, en el asunto del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, ha habido quejas de los desarrolladores, pero la realidad de las cosas es que no se podía seguir como antes, porque esta ciudad estaba creciendo de forma desmedida y había de verdad signos preocupantes en muchísimos lugares y en muchísimos spots, por así decirlo. Es complicado, de verdad, el poder tener en una balanza el que se siga desarrollando, porque hay mucha gente que vive también de la industria de la construcción, estoy hablando no de los grandes desarrolladores, no de los propios trabajadores de la construcción, pero por el otro lado, no puedes tener una ciudad sustentable si no le paras. O sea, esto ya era un circo. Sí, yo en campaña dije que iba a acabar con los abusos que había en la ciudad. Y hemos terminado con la corrupción desde arriba. El otro día puse varios ejemplos, hasta en las fotocopias, de cómo ahorramos millones y millones de pesos nada más por hacer bien las cosas. El abuso que representaban las fotomultas en la ciudad y lo cambiamos por Las una fotocívicas. acción en donde la ciudadanía participa en trabajo comunitario. Dije que iba a acabar con este incremento en el predial, en el agua que venía todos los años. Este año no hubo incremento, inclusive hubo reducción en varios lugares. Y también dije que iba a acabar con el abuso inmobiliario. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues sencillamente aquellos permisos ilegales, pues los enviamos al tribunal y muchos otros los estamos revisando a fondo. Esta también información que se ha generado de que la ciudad está parada, que no hay empleo, que recientemente salió un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social que la Ciudad de México es la que más creció en empleo de las 32 entidades. No solo eso, fue el mejor mayo en muchísimos años. Eso lo reportaron muchos medios de comunicación que se dedican a los temas económicos y financieros. Entonces, tampoco es cierto que la ciudad esté parada, hay mucha obra en la ciudad. Lo que paramos, pues, es el abuso inmobiliario, las ilegalidades, y eso no quiere decir, yo me he reunido ya muchas veces con los desarrolladores inmobiliarios, que no tiene que haber construcción de vivienda en la ciudad. Claro que tiene que haber. ¿Qué es lo que he dicho? Respetando los usos de suelo. ¿No? Que haya respeto a los usos de suelo y que en el caso de los megaproyectos generemos un esquema en donde la ciudadanía pueda participar y decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cámbiale esto, cámbiale aquello, de tal manera que tengamos también una ciudad más en paz y que todo el mundo estemos de acuerdo. Mitigación, ¿no? Porque se está volviendo, la ciudad se vuelve un sufrimiento. Exactamente, en el tema de movilidad, en el tema del agua, y estamos ya de acuerdo, ya pronto lo vamos a sacar en varios corredores estratégicos de renovación urbana de la ciudad, respetando uso de suelo y también creando vivienda social, porque el suelo en la Ciudad de México ha crecido enormemente. Los jóvenes no encuentran vivienda en la ciudad, no solo los jóvenes, porque las rentas se han disparado y comprar un departamento se vuelve imposible en la ciudad y eso solo se revierte construyendo más vivienda social. Claudia, en el asunto de la contaminación, entonces no te puedo venir a ti a contar de eso, pero lo que es real es que sea quien sea el jefe de gobierno de la Ciudad de México acaba cargando con la contaminación de toda la zona centro. O sea, tú aquí tienes la refinería de Tula, que es verdaderamente un monstruo de contaminación, tienes la zona industrial de Naucalpan y de Tlalnepantla, que también contamina un montonal, obviamente tienes también los automóviles de la Ciudad de México, que son evidentemente es un foco de contaminación y muy grande de partículas,
de CO2, bueno, de gases de Ajá. efecto invernadero, etcétera, ¿no? Pero cuando hay contaminación y hay contingencia, la culpa la tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Y eso siempre pasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque digo, esto te lo van a seguir, el costo político te lo van a seguir cobrando, ¿no? Sí. Omar Ahí Fayad no tiene problema, ¿no? Pero, la crisis esta que se vivió, que fue en ujú, realidad producto de incendios forestales en toda la zona centro, no solo en la ciudad, pues al final fuimos la única entidad que pidió a la SEP que no fueran los niños y las ujú, niñas a la escuela. Inclusive la propia UNAM suspendió clases porque lo solicitamos, porque sí llegaron niveles altos de contaminación, pero nos permitió acelerar el programa, tanto de contingencias ambientales como el programa ambiental, que ujú, fueron presentados con trabajo de varios expertos, científicos, con el Estado de México, con el gobierno federal, para tener un programa de contingencias y un programa ambiental que lleve a una ciudad más limpia. Tiene que ver con reforzar sobre todo a los vehículos nuevos. Durante 6 años se dedicaron a reforzar la normatividad para los vehículos antiguos. ujú. Y tenemos vehículos que se producen en el país que tienen una norma Atrasadísima. 16 años atrás de California y de Estados Ujú, Unidos. Entonces, lo que estamos haciendo es fortalecer esas normas, que cada vez haya vehículos más limpios, el tema del transporte público, en fin, es una propuesta integral. ujú, Por cierto, aprovecho para comentar porque eh, una organización política ambiental, Greenpeace, presentó un amparo, ujú. dieron una suspensión eh, y piden que cuando sube de 100 puntos, que ni siquiera está claro porque no se sabe si es de 24 horas, de un año, de qué, Ujú. se declare la contingencia, ¿no? Entonces ahí ya la Secretaría de Medio Ambiente y el Gobierno Federal, el Estado de México, fueron a hablar con el juez, le explicaron que una contingencia es una contingencia, Ujú, no es una norma ambiental, claro. y esto se va a resolver, así que para evitar cualquier confusión de que si se decretó y a qué punto, si no sé qué, que es en tema de la decisión de un juez, y se está hablando con él para explicarle exactamente pues cuál es la situación, y vamos a regresar a un trabajo que se hizo coordinadamente con científicos, Me gustó el académicos, término de etcétera. organización político-ambiental. Yo fui abogado de Greenpeace Ajá, y desgraciadamente me di cuenta de eso ya cuando decidí renunciar sí. a ser Es abogado que de en realidad Greenpeace. es eso, o sea, hay organizaciones ambientalistas Ujú, que tienen una orientación, otras que tienen otra, ujú. pero aquí pues fue una situación, y yo creo que a la hora de la revisión de esta suspensión pues va a quedar perfectamente claro. Pues Claudia, no te despido por falta de temas que seguir Sí. platicando, sino porque tienes más compromisos. Muchísimas gracias Al por estar con contrario, muchas nosotros. gracias a quien nos escucha, y el compromiso nuestro de que vamos a estar todos los días en el tema de la ciudad y particularmente el tema de la seguridad. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Claudia. Gracias.